Este tema que vamos a tocar hoy es un tema de alta complejidad, es un tema que podemos decir angular dentro de lo que es el concepto de la venida de estos hermanos mayores, instructores celestiales y el acercamiento que están teniendo en este momento hacia la humanidad de la Tierra, el método, el por qué no hacen una entrada, digamos, masiva. Acá hay muchos puntos que tienen que ver con ellos mismos, pero allá en los albores de nuestra propia historia. Entonces, como ya lo he planteado, estos seres no quieren destruir actuales conceptos que la humanidad ha ido gestando en base a puntuales enseñanzas que ellos dieron. Después la humanidad se encargó de generar arquetipos de esas enseñanzas dentro de un libre albedrío que es ese libre albedrío de estar viviendo en este planeta que es nuestro planeta, nuestro planeta en el sentido no posesivo, sino decir, bueno, es la nave que nos lleva por el cosmos, es la nave por la cual estamos acá inmersos en este mar del universo. La cuestión que para poder hablar del plan cósmico, y por eso puse el origen, tenemos que saber algunos aspectos de por qué este plan cósmico se lleva adelante. Hay varios ítems que de pronto los voy a ir dando en distintas conferencias porque quiero que quede algo bastante sólido respecto a este plan. Si bien está transcrito en mis libros, está transcrito en conferencias a veces de 2 horas, en donde uno con croquis y con proyecciones y eso más o menos va dando el conocimiento, pero, y ustedes lo saben, aquellos que hace muchos años que participan de mis conferencias o han leído mis libros, que nunca puedo tocar un tema que abarque todo en una brevedad de instantes. Entonces lo ideal es darlo como para que quede un conocimiento puntual para ustedes. Y para esto, bueno, he querido confeccionar estas conferencias. Esta va a ser la primera del origen de esta creación adámica. Ahora, esta creación adámica no responde podemos decir, a un sistema planetario muy evolucionado que estuvo visitando el espacio y encontró un planeta que podía ser afín a la vida y creó a un ser viviente que somos nosotros. Y porque sí, porque se le dio por azar. No responde a eso. Este planeta tampoco es un planeta cárcel, donde extraterrestres han sido enviados acá para que cumplan su pena y que murieron acá y después reencarnaron en los humanos. No, eso tampoco es así. Forma parte, así como hay desinformación del fenómeno ovni planteado por el gran imperio, por los servicios de inteligencia para crear un poco confusión con esta temática, también está esto de que muchos repiten lo que leen o lo que otros dijeron sin realmente saber cómo es que esto fue ocurriendo. La parte del conocimiento que tengo de esto es también relativa y forma parte de este plan de transmitir esto. Cuando a mí me dan estos conocimientos, no tenía la más mínima idea de esto, tampoco soy un físico, astrónomo, no tengo ninguna profesión más que la de un humilde electricista, pintor y hoy escritor y conferencista. Entonces, claro, cuando yo recibo todo este conocimiento, ustedes ya lo saben, estando ahí en donde después fue Campo del Cielo, y esa nave que se coloca arriba, el fuego que baja, que nos estábamos calentando algo para tomar, para comer, y el fuego baja y la nave ahí, el destello de luz y el conocimiento del plan cósmico como un destello grabado en mis neuronas y de a poco va saliendo. Pero cuando esto empieza a surgir, que yo escribo los primeros boletines que se llamaban Encuentro Cósmico también, y en esos boletines empecé a poner todo esto, creo que se hace más de 30 años. Después lo redondeé en el tomo 1 del Plan Cósmico, que esta es segunda edición, es de
1998, pero es la segunda edición de este libro que está ya agotado. Quedan 10 ejemplares técnicamente agotados. Entonces, claro, cuando todo esto me fue dado y yo lo empecé a escribir, evidentemente tenía como si fuera el armado de rompecabezas, pero las piezas eran parte de la historia humana y de lo que había quedado de esa historia humana. Entonces tuve que tratar de profundizar, de encontrar nexos, y por supuesto esos nexos estaban porque el mensaje originario de con la estructura de rompecabezas estaba correcta. En ese tiempo me acuerdo que me habían dado el término, por ejemplo, bueno, eso de que no hay fin, finalidad, profundidad, que somos una sumatoria biológica, creativa, todo eso, bueno, ya está, ya lo hemos hablado. Voy a otro punto. Uno de los términos que me dan es el de la nube de Oort. Yo lo recibo así, ORTH, Oort. Después con el tiempo, yo no sé si esto hace más de 30 años, con el tiempo, así leyendo y buscando algo referente a eso, encuentro aspectos de lo que se llamó nube ORT, o sea, con un poco de concordancia o anillo de Cooper. En otros casos se lo daban nombres distintos, pero es el origen por el cual estos seres generan este plan cósmico. ¿Por qué? Porque la vida en la Tierra se vino dando ¿no? Desde hace 20.000 años, o desde Sumer, o desde la Babilonia, o desde las tablillas encontradas y los vestigios de pronto de 20.000, 25.000 años donde había algún tipo de cultura. No, la vida en la Tierra se ha dado desde hace millones de años y ha ido evolucionando. El ser humano, el humano, porque vamos a este punto también. La raza humana de la Tierra, humana, cabeza, tronco, extremidades, es autóctona de la Tierra, no fue implantada. Que es otro concepto que circula por ahí, que fuimos traídos, de qué será. No, la raza humana antropomórfica es originaria de la Tierra en base a la evolución. La evolución se da de la unicélula que se parte por distintos factores, que generalmente en un inicio fueron de radiaciones que sufrió la Tierra, bombardeos de todo tipo, no bombardeo de armas, sino bombardeo de radios, que fueron generando mutaciones y cambios que fueron también adaptándose a las distintas génesis propias del planeta. Entonces de ahí fue surgiendo esta raza que fue evolucionando, que primero que salimos del mar, que después reptó, después gateó, después se subió a la rama y después algunos bajaron y fueron evolucionando. Ese es podemos decir, el humano de la Tierra, como hay humanos de otros planetas, que evolucionaron también de forma parecida, igual o distinta, pero son antropomorfos, cabeza, tronco, extremidad. Hay humanos de base carbono y hay humanos de otras bases constitutivas, algunas silicio y otras que ni siquiera podemos imaginar, porque nosotros podemos esto es otra indicación que me dan, que es esta, que nosotros podemos imaginar, podemos pensar, vislumbrar, proyectar en base a esas coordenadas que nos dan los átomos de carbono unidos entre sí. Entonces, en base a eso, la proyección de lo que pensamos en algún lado existe. Por resonancia está captada por nuestras neuronas. Entonces, claro, estos seres, que también son humanos, estaban observando evoluciones de planetas como la Tierra, que siempre la Tierra desde el inicio, por la posición en el Sol, cerca del Sol, porque no es ni demasiado frío ni demasiado caliente para este tipo de vida. Entonces ha podido tener mares en que se evaporen, yo que sé, un montón de cosas que van generando que este haya sido siempre. También lo fue en su momento Marte, y también lo fue, y en algún aspecto sigue siendo lo Venus, ¿me entienden? Pero la Tierra en sí era algo maravilloso, por la biodiversidad, por las variables increíbles de vida, desde la microscópica
hasta los gigantescos saurios, hasta las formas de vida del mar que hoy existen, las que existieron antes, y también el desarrollo de las humanidades que se fueron dando. Hay humanidades que no tenemos ni idea de su existencia, y hay otras que han quedado vestigios. Los más cercanos en el tiempo, lo que llamamos Atlante o Lemuriana anterior, pero hubo otras antes. De hecho, muchas culturas plantean que estamos en el quinto sol. ¿Por qué? También lo vamos a ver hoy en esto que sería el origen. Entonces, claro, el origen de la raza adámica tiene un motivo, que ha sido reiteradas extinciones masivas que tuvo nuestro planeta. Extinción. Razas anteriores que desaparecieron por completo y otras que surgieron. Entonces, en un momento determinado, faltando no mucho para un nuevo cambio que se da, bueno, quería ver si inicio con esto, pero bueno, vamos a hacer un poquito así. Hay algunas fotos para mostrar, hay unos croquis muy rudimentarios que hice. No sé pintar, no sé dibujar, no tengo más que oído para la música, sí, pero no puedo tocar ningún instrumento, no sé pintar, pero puedo ver una pintura y decir, esa tiene algo extraordinario y esa otra nada, pero no sé dibujar. No hice los croquis de acuerdo a cómo puedo y cómo los hago en las pizarras cuando doy conferencias. Si en algún momento alguien ve esto y quiere hacer algún PowerPoint o algo así como se llama ahora, bienvenido, me vendría bárbaro. La cosa que cuando se estaban acercando estos cambios, faltaban algunos miles de años, se decidió producir como una especie de alteración de un gen de humanos oriundos de la Tierra y se toma un ser vivo, sus cromosomas, 23 subcromosomas, y se agregan otros 23 cromosomas de un origen estelar y se crea un nuevo ser que era distinto al anterior, en el sentido distinto en el campo bioenergético, en sus capacidades mentales, neuronales, en sus capacidades en todo sentido. Esa es lo que se llamó creación adámica, y que fuimos creados a algo que era imagen o semejanza, porque son seres extraterrestres que tienen un código genético igual al nuestro. No, ni siquiera parecido. Los creadores tienen el mismo gen, con la variable de que no tienen el gen humano oriundo de la Tierra. Y este gen nuestro pegó un salto dentro de la evolución. Pero esos son humanos, son compatibles, y nuestra genética es genética del planeta Tierra, pero con esta incidencia del gen llamado adámico. Entonces, esta creación tenía capacidades extraordinarias, extraordinarias. Y era casi similar a los propios creadores. Pero para explicar más sobre esto y describir más aquel llamado primero y su genética, voy a mostrar el aspecto de por qué es que se producen estos grandes cambios a nivel de nuestro sistema planetario, a nivel de la estrella que llamamos Sol y todo lo que esto implica. Para esto le vamos a pedir a nuestro querido Rodrigo Cibreiro que vaya abriendo la carpeta de la nube de Oort, que son algunos de los croquis que yo hice, y que ponga en puerto o en puerta la primera de estos croquis que hice hoy. Entonces vamos a observar en este primer croquis que hice, algo bastante interesante, bastante llamativo, porque es aspectos referente a lo que llamamos la constitución de la nube de Oort. Ustedes lo que ven en el centro de color rojo es el Sol. El Sol
y los planetas que están alrededor del Sol, en distintas órbitas y distintas distancias respecto al Sol. Vamos a ver lo que es la distancia media entre Tierra-Sol y al cual se le denomina también unidad astronómica. Pero quiero hacer esta explicación. Nosotros, todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿correcto? Listo. Ahora, el Sol no está estático. El Sol tiene rotación, pero además de eso se está moviendo, se está desplazando en una dirección determinada y gravitatoriamente acompañan todos los planetas conformantes. Entonces vamos a la segunda. Ahí vemos lo que ellos en su momento me denominaron la nube de Oort. El Sol, donde está escrito Sol, los planetas que rodean, y la nube de Oort, que es una masa no compacta que está conformada por materia sobrante de cuando el Sol, los planetas, algunas de las lunas, otras fueron atraídas gravitatoriamente, se fueron formando en los inicios mismos de la gestación de este universo en el cual hoy estamos y formamos parte. A nivel gravitatorio, a una velocidad tremenda, toda esa materia que estaba siendo expulsada y se estaba moviendo en forma rotativa, producto de la curvatura del universo, comenzó a girar a una velocidad tremenda, atrapando materia y generando unas presiones gigantescas, en algunos casos hasta que esas mismas presiones producen como una especie de fulgor que es el prendido de aquello llamado Sol, y eso ahora está irradiando hasta que se apaga porque se va agotando. Los planetas también, con esa fuerza centrífuga del núcleo, el núcleo de la Tierra es de magma puro, es una materia a unas temperaturas increíbles y está girando a una velocidad tremenda y eso es lo que genera la gravitación. Entonces, como hoy le expliqué, tanto el Sol como los planetas se van desplazando y la nube de Oort, que es lo que sobró de eso, se va desplazando alrededor del Sol y de los planetas. Entonces, ahora vamos a ver en la tercera croquis, observamos lo que es nuestra galaxia, simbólicamente, lógico, que a su vez se desplaza junto con Andrómeda y otros cúmulos de galaxias, se van desplazando todas, porque el universo está en expansión todavía. Entonces yo armé un cuadrado con la SS, que significa sistema solar, que está en las periferias, o sea, estamos en los barrios periféricos de nuestra propia galaxia. Pero a su vez, el Sol se va desplazando junto con la galaxia, que a su vez rota, porque es una galaxia en forma espiral que también tiene una rotación, pero no es una rotación como el Sol, es una rotación que tarda millones de años sobre su propio eje. Entonces, todo se está desplazando. Es para que tengan una idea básica. Está en Astrónomo, que lo expliqué de otra manera. Y ahora vamos a la filmina número 4, el dibujo número 4, para que se rían un poco, en donde vemos lo que es el desplazamiento del Sol, que es la línea central. La línea central es el punto donde el Sol hace inflexión. El Sol se va desplazando. Vamos ahí, hay un color verde arriba, ¿lo ven? Con un pequeño círculo y una flechita. Hagamos de cuenta que ese es el Sol con todos los planetas, que se va desplazando elípticamente en un periodo de unos 28.750 años, es aproximado esto, genera un movimiento pasando por un eje de ese movimiento, porque el Sol, si no tuviera este movimiento elíptico y se desplazara y se iría en algún momento, saldría de nuestra propia galaxia. No, está dentro de campos de gravitación que va produciendo este giro. No es un giro galáctico, sino es un giro dentro de nuestra propia galaxia. Ahora,
vamos al círculo verde. Cada vez que este círculo verde está en los periodos de 1000, 2000 años antes de los 14.325, que sería la media, que pasa sobre un punto de tensión gravitatoria que está marcado con un círculo en rojo, cada vez que se acerca a este punto, comienza a haber inestabilidad, tanto en el Sol como en el núcleo del Sol, núcleo de los planetas y la nube de Oort, que no es compacta y se va desplazando en conjunto. En los planos intermedios, supongamos a los 7.000 años, luego del último paso, hay ciertos periodos de estabilidad dentro de lo que es la configuración interior de nuestro planeta y además de la nube de Oort. Ahora, cuando se está acercando aproximadamente unos 1000 años antes, que está en el otro croquis, pero igual lo voy a adelantar ahora acá, nos mantenemos un poquito más acá, cuando ya se está acercando a este círculo rojo, comienza primero el punto de gravitación a tener cada vez más fuerza y también tomar más velocidad en el punto de acercamiento. Y en ese punto de acercamiento se va produciendo como una atracción de toda la masa que va generando la gravitación del Sol y los planetas hasta este punto, que es el punto de intercepción. Una vez que pasa, la fuerza es al revés, es como de frenado y la nube de Oort se retrasa hacia atrás. Pero en ambos casos, cuando se retrasa hacia atrás o cuando se retrasa hacia adelante, produce que como ese movimiento que se produce en la nube de Oort desplaza materia que está allí, que son rocas, grandes rocas, gigantescas rocas y algunas que se cree que son casi planetas, y las desplaza al centro gravitatorio. Y hay otras, que es fundamentalmente las que están en la parte de atrás de la nube de Oort, que salen liberadas al espacio exterior y pueden quedar en este sitio y se van dispersando en el espacio sin producir ningún tipo de daño. Vamos a la siguiente. Pero las estructuras que tienen este cimbronazo, acercándose 1000 años antes y 1000 años después al punto de inflexión, pueden generar que partículas que están en rojo, ven que hay como una forma verde, que van con flechas que marca hacia afuera y otras que marca rojo hacia adentro. Las que marca rojo hacia adentro son desprendimientos de la nube de Oort, en su mayor parte, porque también lo hay del cinturón de asteroides, que lo vamos a ver después, y esas rocas, grandes rocas, gigantescas rocas, van siendo atraídas hacia los núcleos fundamentales gravitatorios. Como la vida se ha podido desarrollar porque así como se ha desarrollado en sistemas binarios con dos estrellas, planetas que tienen a su vez dos estrellas, porque generan una gran fuerza de gravitación y atraen la mayoría de estas partículas, que algunas son gigantescas, y las atraen hacia el Sol y se desintegran. Pero en nuestro caso tenemos como si fuera un gran defensor que es también Júpiter, que es un Sol no prendido, en una palabra, que atrae estas rocas y se han estrellado sobre Júpiter muchas veces. Algunas han sido hasta observadas por la ciencia moderna. Entonces, en estos periodos de una gran inestabilidad, y esto ha generado que algunas veces las gigantescas rocas han llegado a la Tierra y han producido unas extinciones masivas. En otro caso ocurrió otro fenómeno, vamos a la siguiente, que es este. Cada unos 10 a 20 ciclos, porque esto depende de algunos factores, cada unos entre 10 y 20 ciclos aproximados, el Sol tiene una gran inestabilidad, en la cual puede llegar a producir o fulgores muy intensos o un halón solar. Y esto ha producido que también hubo extinción en la Tierra por estos gigantescos, tremendos y espantosos fulgores o halones solares que produjeron la quemazón de prácticamente toda la superficie planetaria hasta ese momento. Y solo salvándose algunas
algunos lugares en el planeta, incluso dependiendo la oposición, o sea, que estaba de frente al Sol y que no. Hay ciertos factores también que influyeron, cercanías o no hacia los polos de ese momento, que no eran los polos actuales. La cuestión que estas irradiaciones es lo que se llaman uno, primero, segundo, tercero, cuarto o quinto Sol, como estaríamos en este momento. Entonces, se llaman estos ciclos solares a esos movimientos gravitatorios de la nube de Oort o a los fulgores o halones solares que se producen también y que además no solo produce inestabilidad en el núcleo del Sol, sino en el núcleo de los planetas, haciéndolos inestables, fundamentalmente los planetas que tienen una gran actividad todavía interior de su núcleo, como es el caso de la Tierra. Vamos a ir ahora a la siguiente y vamos a observar en este extremadamente simple y de jardín de infante dibujo, lo debe haber hecho mi nieto de un año, pero bueno, ahí vemos el Sol y vemos los anillos. ¿Por qué? El halón solar es como, imaginen esto, imaginen un fuentón con el agua totalmente quieta. Bien, en el centro hagan caer una semilla. No tiene por qué ser una pelota de fútbol, una semilla. Y van a ver cómo produce como halos que van a ir hacia los extremos de ese fuentón. El halón es eso. Es como un halo que se va expandiendo y dependiendo la expulsión de energía que tenga, puede llegar a distancias muy, muy grandes. En algunos casos inofensivas y en otros casos destructivas. Por ejemplo, hace algunos años, unos 50 años luz, una gran estrella explotó y todo lo que estaba alrededor lo convirtió en protones y neutrones. No solo planetas si lo tenía, sino algunas estrellas cercanas que también las desintegró directamente. En este caso esto es mucho, pero tremendamente, infinitamente inferior, pero esos destellos gigantescos, esos salones de energía del Sol, van barriendo fundamentalmente planetas cercanos y con atmósfera. Por ejemplo, Mercurio es una gran roca prácticamente sin nada, porque esto ha ido disolviendo todo y ha generado barridos en nuestra propia atmósfera. Se ha reducido muchísimo lo que es el nivel de oxígeno. Está comprobado a través de ámbar encontrado en la Antártida que hace de pronto 14.000 o 20.000 años atrás había mucho más oxígeno, el promedio de oxígeno era mayor, y planetas como Marte sabemos cómo está, donde ha desaparecido, por lo menos en la superficie, casi todo vestigio de vida, y con una atmósfera muy, muy débil. Esto ha ocurrido varias veces y ha generado distintos tipos de extinciones, incluidas en nuestro planeta. Vamos a ir ahora a la carpeta de fotos. Allí vamos a la primer carpeta, donde vemos en la 00 tapa de Plan Cósmico. Esta es la tapa del libro ya prácticamente agotado, que me dan todos estos conceptos, incluso esta tapa y todo lo que simboliza, porque estos seres que han formado parte de la raza adámica de la Tierra, que la han constituido, han transmitido estos conceptos a todas las grandes religiones actuales de la Tierra, a todas. A todas le transmitieron el conocimiento de que fuimos creados a imagen y semejanza. Incluso antiguas culturas, algunas ya desaparecidas y otras que han quedado en las menciones de esa crear de esta raza. Por el otro lado tenemos, en la siguiente vemos la nueva humanidad, o sea, esa humanidad que empieza a entender que no somos solo materia, que hay mente y espíritu, que ambas tienen que estar unidas hacia la luz, hacia el despertar de la conciencia, hacia el conocimiento cósmico espiritual. Y vemos en la siguiente cómo seres
de luz están irradiando y acompañando este acercamiento a la humanidad de la Tierra. Vemos en la que sigue ya dibujos muy bien hechos, donde se ve el cinturón de Kuiper, que está cercano a los últimos planetas, al que algunos llaman planetoide, como es Plutón, ella no se lo considera planeta, pero hay otros aún más grandes que Júpiter ahí mismo. Y la nube de Oort, ahí ponen, yo cuando lo recibo sin saber que esto existía, con el término Oort, parecido pero con el H. Y vemos el cinturón de Kuiper y la nube conformante. Todo esto se va desplazando, junto con la estrella que llamamos Sol. Y ahora acá vemos una descripción. Estoy hablando más que en los tiempos normales, radios, entrevistas, personas que me escriben, me graban audio, yo contesto con audio. Bueno, entonces vemos el Sol y lo que sería, acá no aparecen, pero ¿por qué se marca la Tierra? ¿Ven? 1 Tierra, 1, porque eso es lo que se denomina la unidad astronómica. Unidad astronómica. Entonces ahí podemos observar cómo la nube de Oort ocupa una posición bastante alejada. El cinturón de Kuiper mucho más cercana y el cinturón de asteroides aún mucho más cercano. Pero como todo esto se traslada, esta masa no compacta también sufre alteraciones gravitatorias y puede salir hacia el espacio exterior, como ya lo expliqué, o hacia el espacio interior. Entonces vamos a la siguiente, la 01E. Ahí tenemos el sistema solar interior y el exterior, lo que sería el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Ahí lo tienen. Se piensa que ahí existió un planeta que por estas mismas causas, algunos astrofísicamente plantean que por impacto de meteorito fue destruido y otros plantean por una guerra que generaron la autodestrucción y que la Federación Galáctica no pudo intervenir porque no hubo un pedido directo de estas civilizaciones para pedir la intervención, lo cual no sé hasta qué punto eso es así, porque cualquier destrucción de un planeta estaría que no sea natural. Ahora, natural es la propia creación, que crea universo y desintegra universo. Pero la locura de 10 locos, supongamos que quieran destruir la Tierra con una gran guerra nuclear, es impedida, porque generaría alteraciones gravitatorias entre todos los sistemas. Entonces, a la derecha vemos la posición del sistema solar interior, el cinturón de Kuiper. Acá en color naranja lo que es el sistema solar interior con los asteroides, el anillo de asteroides, el cinturón de Kuiper y fuera lo que es la nube de Oort. Fíjense en la gran distancia en relación y comparación. Esto está muy bueno, este gráfico. Por eso lo quise poner, no es complejo, lo entiendo yo, lo tienen que entender ustedes también, porque no hay diferencias. Y en la siguiente, la 01F, vemos también aspectos de cómo muchas de esas partículas pueden direccionarse hacia los planetas e impactar, porque en realidad van en dirección al Sol, pero en el movimiento que se va produciendo alrededor del Sol de los planetas, muchas veces gravitatoriamente pueden ser atraídos por nuestro propio planeta o por otros, esas rocas grandes, gigantescas en algunos casos, y generar impactos. En la siguiente vemos una foto real de la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda, cuando yo hablo de los conformantes de la Federación Galáctica y digo que son 5.000 años luz cúbicos, promedio, no tengo en cuenta la galaxia de Andrómeda por expresa indicación de ellos. Porque tampoco es toda la galaxia de Andrómeda, hay sistemas de la galaxia de Andrómeda
que están también en consonancia con este plan cósmico. Ya lo he dicho muchas veces que la galaxia de Andrómeda promedio tiene 100 veces más evolución que los sistemas evolucionados de la galaxia que se llama Vía Láctea, que es nuestra propia galaxia, tiene el mismo nombre que el brazo espiral que los romanos denominaron y los griegos también Vía Láctea. En realidad lo nombran los romanos, pero ya los griegos lo conocían. Y acá vemos un dibujo muy simbólico. En su momento Leonardo da Vinci lo planteó de esta manera, como esa unión entre el cielo y la tierra conformaba esa chispa divina de la creación adámica. Y en la 02B observamos cómo fueron creados humanos de un árbol genealógico distintos. En la 02C se nos ve o se nos muestra a estos como cubiertos con hojas, con pieles de las bestias y con la víbora, como que Eva le hizo comer de la manzana, Adán y todas esas cosas que ha discriminado a la mujer hasta el día de hoy, cuando en realidad la manzana era conocimiento. Y que Eva haya sido más despierta que Adán respecto al conocimiento no implica nada malo. El tema es cómo y qué haces con ese conocimiento. Pero estos son cuadros que me parecen que tienen una gran belleza simbólica. El primero no, pero este 02D sí, hay un gran simbolismo. No estoy seguro si coloqué en el anuncio de la conferencia de hoy. Y hay otro que es el 02E, también, que es descriptivo en el sentido de la concepción adámica. Pero vamos a ir a la anterior, vamos a la 02D, por favor, Rodrigo, porque hoy no voy a tocar aspectos que lo iba a hacer, pero bueno, sobre la creación, sobre cómo distintas enseñanzas de libros, algunos muy conocidos, la Biblia, la Torá, el libro de Abraham, el Ramayana hindú, el libro de los Vedas, o el Popol Vuh de la creación, que no es tan conocido. Todos describen el Génesis y la creación, el Génesis Rabba, como después de crear el firmamento, Dios creó incontables mundos, todos eran habitados por el hombre, no raza adámica, sino humana. Aniquiló a 1000 generaciones sin dejar un recuerdo, porque la propia creación es como esa estrella que explota y a 50 años luz desintegra todo. Entonces, si ahí había alguna civilización, pasó a ser protones y neutrones, pero eso forma parte de la obra creadora de Dios mismo. Salteo, las tablillas de Sipar del siglo VI a.C., ningún junco había brotado, ningún árbol había sido creado, ningún ladrillo había sido puesto, ninguna ciudad se había edificado, ninguna criatura había sido creada de la santa casa, la santa casa de los dioses. La habitación no estaba hecha, todas las tierras eran mar. Fíjate cómo descripciones como esta hay de distintos aspectos en el libro de Enoc, Salmos, en donde plantean cómo los querubines, Yahvé, Elohim, emprendió el vuelo como brasas encendidas, inclinó los cielos, solo aquel que ha subido en un avión ve cómo los cielos se inclinan, entre comillas, y descendió llevando pura niebla bajo sus pies. En el alto cielo reinaba completa oscuridad. En el espacio exterior está la iluminación que da resplandor de la luna, o el mismo sol, pero también hay oscuridad y las estrellas, pequeños puntos como fijos, porque ese parpadeo lo da la atmósfera de la Tierra. Plantea que en el cielo inferior estaban las nubes, los vientos, el aire, las aguas y los 200 ángeles designados para vigilar las estrellas. Y así va describiendo
en distintas inscripciones. Yo hice un resumen acá para no abrir el libro y releerlo y leérselo. Esto todo lo fui encontrando en su momento, cuando ellos me transmiten acerca de la creación adámica y de cómo el ser humano fue, la raza adámica fue creada. En el Popol Vuh de la creación, en un momento determinado dice, voy a adelantarme, en el Popol Vuh Idem, entonces los poderosos del cielo celebraron consejo, pensaron, se comprendieron, unieron sus palabras, su sabiduría, entonces se mostraron, meditaron en el momento del alba, decidieron construir al hombre. En el libro de Abraham, en el capítulo 4, versículo 26, y los dioses tomaron entre sí y dijeron, descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen, conforme en el Corán, a Sora 23:5, fijaremos en los úteros lo que queremos por un plazo determinado, luego os haremos salir niños, luego alcanzaréis la pubertad. Entonces tuvieron apariencia humana y hablaron, dijeron, vieron, oyeron, vieron, así no tuvieron madres, no tuvieron padres, lo llamaron simplemente varones. Sin mujer fueron procreados, sin mujer fueron engendrados por los constructores, los productores, los procreadores, los engendradores, solamente por poder mágico, solamente por ciencia mágica se realizó la construcción de los dominadores por el poderoso del cielo. Fíjense en cómo en estas transcripciones antiguas, en donde se le daba el conocimiento al humano, no se le podía hablar de inseminación, de inseminación sin vida, no se le podía hablar de cómo esa creación no es magia, sino es ciencia, o es algún tipo de energía sublime como la que los adámicos de la cual formamos parte tienen para engendrar vida ellos, en donde con la presencia energética materializan la nueva forma de vida, sin el sexo como nosotros lo conocemos. En el libro de Anet, en el capítulo 67 y 68, ya indica, según esta línea de la cual viene el viento, con paciencia Marduk se dirigió a el sabio para comunicarle el plan que había concebido su corazón. Amasaré sangre y haré que sea un esqueleto, crearé un salvaje, hombre será su nombre. En verdad crearé un hombre salvaje, se le impondrá el servicio de los dioses, para que ellos gozan de bienestar. A Kingu, dios rebelde, lo ataron y retuvieron ante Ea, le obligaron a aceptar su crimen y separaron sus vasos de sangre. De su sangre formaron al hombre, para obligarlo a servir a los dioses. Ahí vienen como los aspectos de los dioses del Olimpo, en donde ellos estaban ahí como majestuosamente observando a los humanos, casi como títeres de ellos. Son transcripciones antiguas que fueron recibiendo y cada cultura fue entendiendo de acuerdo al nivel evolutivo de su momento. En el Génesis 1:27 plantea que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. En el Satapatra del Brahmajama, en el capítulo 8, 7:2 y 6:17, sobre Adán y Eva, la luz, miren esta descripción, la luz es procreación. Acuérdense cuando yo les transmití hace años, en la parte donde se da la manifestación por primera vez de una unidad espiritual que nunca antes estuvo en una unidad biológica humana,
cuando se producía, recuerden, en el momento de ingreso del esperma, antes de tocar la membrana, emite una señal y abre la clave. Y esa clave abre la membrana y ese esperma ingresa. En ese instante se produce el destello de luz y se manifiesta la vida. La luz es procreación. Miren, Satapatsa Brahmanaha, el octavo libro, 7.2, 16, 17. Extraordinario. Otra vez volvemos al Popol Vuh de la creación, que se encuentra en América, en las tablillas de los Chichén Itzá, y dice, conocían todo. Ya están hablando de la creación adámica. Conocían todo. Miraban. En el mismo instante, su vista veía alrededor. Empezamos. Vuelvo hacia atrás. Conocían todo. Clarividencia. Tenían dones que hoy tenemos apagados. Cuando miraban, en el mismo instante su vista veía alrededor, o sea, tenían una clarividencia de todo lo que los rodeaba. Veían todo lo escondido sin antes moverse. Capacidades psíquicas fenomenales, los primeros adámicos. Su pensamiento iba mucho allá de la madera, las piedras, los lagos, los mares, las montañas, los valles. O sea, había posibilidades de contacto telepático de ellos a distancias. Acuérdense en experimentos en donde debajo del Ártico, los submarinos o en la Luna, cuando llegaron los astronautas, trataban de hacer comunicación telepática a distancias en los vuelos orbitales, estando en la cara opuesta de la Luna o debajo de los hielos del Ártico y del Antártico. Y sin embargo, la conexión se pudo reproducir de la misma manera. Y describe a esta creación adámica que eran en verdad seres a los que se les debía amar. Seres a los que se debía amar. En el Baba Batra, en el opúsculo sobre el Talmud babilónico, en el 58 barra A, plantea que describe a Adán y plantea que poseía elevada talla, una belleza indescriptible, su rostro brillaba más que el sol y la misma Eva no podía compararse con él. Se da una descripción de estos seres creados que era equiparable a los dioses e imágenes que los crearon. Capacidades biopsicoenergéticas fenomenales. Una belleza, de acuerdo a los conceptos de la belleza adámica, extraordinarios. ¿Por qué? Porque el Padre Creador no es un bicho, no es una cosa, no es una raza insectoide, no es una raza reptiles, no es una raza marítima, acuática, es una raza bípeda, antropomórfica. Y de acuerdo a nuestros criterios de belleza, bellísimos, pero de acuerdo a nuestros criterios, si esta raza hubiera sido creada por una raza de macrocéfalos grises, seríamos iguales a ellos y diríamos que somos todos muy lindos, pero no fue así. También hay otras descripciones, como en el Abod Dir Natán 23, en donde ya esa creación, con esa estructura anatómica fenomenal, ese brillo de resplandor de su rostro, el brillo. Recuerden la transfiguración cuando Jesús baja, cómo su rostro brillaba. Recuerden cuando Moisés viene a recibir las tablas, cómo su rostro brillaba. Cómo cada vez que se produce un proceso de evolución en ustedes, estudiando espiritual,
sus semejantes los ven distintos, les preguntan qué están haciendo, porque se lo ve muy bien, son muy luminosos. Y cuando uno está inmerso en cosas oscuras, negativas, se lo ve apagado, cabizbajo, falto de ganas, de motivación, de todo lo piensa mal. Porque el corazón es energía. Entonces, ya en el Avot Dir Natán 23, ya se plantea que por temor a que se convirtiera en un rival, los ángeles lo odiaron y trataron de abrazarlo con fuego. O sea que un sector de aquellos que nos habían creado, al vernos de esta manera, dijeron, no, esto no puede ser así. Tenemos que destruir lo creado, un sector. Por otro lado, en el Popol Vuh de la creación, totalmente, diametralmente distante a la voz de Natán, plantea en los textos antiguos, lo conocen todo, lo grande y lo pequeño, dijeron los constructores, el creador. Por lo tanto, celebraron consejo. ¿Cómo obraremos ahora con ellos? Fíjate, una vez de la creación adámica, se decide echar a Ida del paraíso, de ese lugar tan especial, etc. Entonces, ¿cómo obraremos ahora, celebrando consejo, que sus miradas no lleguen sino a poca distancia? Que sus miradas no lleguen a poca distancia, como ahora, que se nos quita los dones, que no vean más que un poco de la faz de la tierra, se nos quitaron los dones. La manzana, ese fruto simbólico, era el conocimiento, era la bioenergía que manejábamos, era la clarividencia, la precognición, la retrovisión, el poder disgregar, sintetizar, movilizar la materia, tal como el Padre Creador lo puede hacer. Pero no teníamos el discernimiento del bien y del mal. Por eso, por temor a que se convirtiera en un rival, sin ese conocimiento y discernimiento del bien y del mal, el ser humano era extremadamente peligroso. Que sus miradas no lleguen sino a poca distancia, que no vean poco de la faz de la tierra, quitarnos aquello tan maravilloso que nos acercaba a imagen y semejanza. Así es como en el Génesis 3:22 bíblico, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Esa creación adámica, a pesar de los 23 cromosomas provenientes del Homo sapiens, tenía una capacidad tan extraordinaria que a través alargar su mano y del árbol de la vida, que es el código genético humano, podríamos vivir para siempre. Nuestras células no morirían, nuestras células no envejecerían y viviríamos para siempre tal cual viven los creadores. ¿Qué me dice? Luego, en el Génesis 34, esto es la Biblia tradicional de ustedes, dice, echó pues fuera al hombre, echó pues fuera al hombre, y al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida
que es una espada radiante, que se movía hacia todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, en ese lugar que estábamos, que se llamaba Edén, y que era un lugar de protección para la raza adámica, somos expulsados de allí. Y se ponen encima de eso custodias, guardias, para que no se pueda volver a ingresar, y además una espada encendida, algo que vibratoriamente se revolvía por todos lados, vibratoriamente nos impide todavía decodificar ese genoma, cromosoma, no sé qué será, que puede permitir que las células, en vez de envejecer y morir, para siempre. En el libro de Bar, volumen 1, en la página 152, también se describe que después de la caída, que sería esta expulsión, los rostros adámicos se afearon. ¿Por qué? Porque a mayor sabiduría es mayor la prestancia. Vos ves alguien puro, totalmente ignorante, y lo mirás, porque la ignorancia puede ser mental y espiritual. Vos podés ser espiritualmente elevado, pero tenés prestancia, aunque no seas un doctor en las ciencias. Sus rostros se afiaron y le fue arrebatada la sabiduría, de modo tal que conservaron inteligencia solo para las cosas materiales y corporales. El humano actual. El humano actual tiene arrebatada la sabiduría, el tener información, cantidad, tener títulos universitarios, premios Nobel. Eso te da capacidad, inteligencia, comprensión, muchas cosas. Pero la sabiduría es algo distinto. Sabiduría puede tener alguien que no sabe leer. Conservaron la inteligencia para las cosas materiales y corporales. Fíjate. Realmente impactante, y continúa, pero ahora en el Popol Vuh de la creación. Solamente unas pieles fueron sus vestidos y no tenían telas perfectas para ser vestidos, sino que las pieles eran su atavío. Aquellos pobres no tenían nada suyo más que su nueva naturaleza de hombres. De esas vestiduras perfectas, de esas vestiduras divinas, solo nos quedó las pieles de las bestias, los animales que podían cazar. ¿Pero por qué? Porque también al quedar las cuestiones solo materiales, morales, comenzaron aspectos también de lujurias, de los adámicos creadores no tienen. Muchos aspectos que hoy enturbian las relaciones entre humanos son por esa caída, por ese momento evolutivo en donde hemos descendido. La cuestión que esa creación adámica y yo le llamo también obnubilación, cuando hacen que perdamos la sabiduría y que solo podamos ver lo cercano, lo superfluo, lo corporal,
le agregamos conceptos que lo amplíen. Diríamos que antes teníamos capacidades perceptivas tremendas. Telepatía, clarividencia, premoniciones, retrovisiones. A voluntad podíamos crear. Y luego perdemos eso. ¿Por qué? ¿Fue sacado algo de nosotros? ¿O algo que generaba esos dones fue bloqueado? Como se bloqueó la entrada a ese lugar extraordinario con los querubines, en donde, blandiendo espadas de luz, el simbolismo, que vibraban, impedían que tengas accesos allí. ¿Cuántas veces hemos hablado en las conferencias sobre los sistemas holográficos táctiles? Como un sistema holográfico de algo que no existe, vos lo tocas y lo percibís. Vibratoriamente, clínicas vibratorias. Te da una sensación de tacto. Al final de cuentas, el tacto, cuando vos tocas algo, crees que estás tocando. En realidad estás tocando los átomos que irradian una energía que vos no estás, vos tocas la energía de los átomos. Entonces, esas capacidades fueron bloqueadas. Yo llamo la obnubilación de la raza adámica de la Tierra a través de un plasma que rodea la glándula pineal, que es lo que también los antiguos llamaban en el entrecejo, el lugar donde estaba el tercer ojo, ese ojo avisor, ese ojo que todo lo veía, ese entender, comprender, discernir. Esa glándula pineal fue obnubilada, porque la opción era destruir lo creado o obnubilarlo. Destruir o obnubilarlo. Entonces se decidió obnubilarlo y no destruir lo creado, dándonos así una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque se nos dio tiempo para crecer y evolucionar. Astar en su mensaje, en su momento, en enseñanzas para el contacto definitivo, finaliza el mensaje diciendo: creced, evolucionad y venid, que os estaremos esperando. Entonces queda en nosotros ese tiempo de crecimiento y de evolución espiritual, para que de a poco, a medida que aumenta nuestra luz, a medida que aumenta nuestra vibración, vamos a ir expandiendo y disolviendo muy gradualmente ese plasma que rodea la pineal, ese plasma que fue creado para que en realidad la raza humana siguiera su evolución, esta raza adámica siguiera su evolución como es hasta ahora. Estos seres siguen allí, los creadores siguen allí. El Padre Celestial, dador de los cromosomas adámicos, sigue estando allí, acompañando este proceso de evolución, acompañando a la humanidad de la Tierra, para que se produzca esta ascensión, para que se produzca este tiempo de todos los tiempos, en el cual todo misterio será develado y en el cual nos darán una nueva magna comprensión, para que el futuro de nuestra raza sea esplendoroso. Por más que tengamos que pasar por grandes tribulaciones, por más que
tengamos que ser probadas nuestra fe nuevamente, habrá un futuro esplendoroso. Mientras tanto, en el cielo, muy allá en el tiempo, hubo una gran batalla. Hubo una batalla por la humanidad de la tierra. Es la batalla que hoy nos da más tiempo. Esta creación adámica siguió su evolución. Esta creación adámica ha tenido complejidades, pero no desapareció. Crecieron, evolucionaron y fueron muchos, y fueron observados, seguidos y resguardados. Porque aunque se nos apartó del Edén, aunque se nos obnubiló, aunque se voló las ropas de las bestias pudimos portar, en ningún momento nos abandonaron. Siguieron el proceso de evolución de esos primeros que después son multitud. Y vamos a ir ahora a la 02F, imagen 02F, batalla en los cielos y en la tierra. Ángeles que se rebelaron fueron vencidos y se le dio a la humanidad una nueva oportunidad. Esto es lo que vamos a tocar en la próxima conferencia, cuando les hable de los adámicos, de nuestra raza y de cómo los hijos e hijas de los hombres fueron vistas hermosas y los ángeles descendieron teniendo hijos e hijas con ellos. Volvemos ahora a mí. Cierro fotos. Más de uno quedó impactado, me imagino. Esto forma parte de un pequeño aspecto del conocimiento, trascendental sí, porque la creación adámica no fue porque se les dio la gana, y porque, bueno, vamos a ver qué pasa. Fue por un motivo, un buen motivo. Pero después hubo algo que pasó, más allá de este primer aspecto, ¿no? De que teníamos tantas capacidades, tantos dones, que era como hasta peligroso. Se nos decide nubilarnos, se nos quita estas percepciones que hoy todavía en la India se siguen pintando acá como el tercer ojo. Se nos quita todo eso, pero se nos deja, pero no librado a la que venga. Existían otras humanidades en la Tierra. La creación adámica es solo hace 20.000 años. 20.000 años. Ya había existido Lemuria, ya habían existido los gigantes y habían desaparecido. Muchas otras antes. La cuestión es que algo ocurrió. Algo ocurrió. Y por ese algo que ocurrió, ese plan cósmico hoy está vigente. Y ese plan cósmico todavía no concluyó. Entonces esta es la primera parte, el origen. Voy a ver si es la semana que viene o la otra, debo sentirlo para poder darlo. Vamos a continuar. De hecho, les agradezco a los que están conectados, les agradezco mucho, y a los que lo van a ver en
a posteriori, cuando este video sea liberado, que también lo podrán ver. Les doy un abrazo, les digo que me pueden seguir en el canal de YouTube Encuentro Cósmico. Si les gusta, pongan un like y suscriban a Encuentro Cósmico como canal. Eso es gratuito, es solo para recibir el aviso de nuevos videos. Entren a mi Instagram, que es dante.franch, que va a ser una de las vías de comunicación. No digo más importante, porque el email también lo es, pero va a ser una de las vías que voy a utilizar. Así que ahora vamos a hacer un intervalo, les agradezco y les doy un saludo a todos.